Bueno, ¿qué es un videojuego? Eso es fácil, ¿no? Un videojuego es algo, es lo único que se puede hacer bien con una computadora. Para decirlo de una manera clara y directa. Las computadoras sirven para muchas otras cosas, pero en realidad, en el fondo, uno las tiene para jugar. Toda persona que diga lo contrario está mintiendo malamente. Y bueno, ¿para qué sirve un videojuego? ¿Y para qué sirve, yo qué sé, para qué sirve la ropa, para qué sirve el chocolate, para qué sirve el sol? Depende, ¿no? Depende para qué uno lo quiera hacer. En general, le llamamos juego a algo que hacemos por placer y que nos divierte. Y en ese sentido, no quiero sonar demasiado hippie, pero todo puede ser divertido y agradable si se hace bien, ¿no? Y justamente los juegos, además, son divertidos cuando no son demasiado fáciles y cuando tampoco son demasiado difíciles. Entonces, puede ser educativo, sí, de la misma manera que, yo qué sé, un abuelito puede ser educativo, un árbol puede ser educativo. El tema no es el objeto en sí, el tema es la cabeza con la que uno va a verlo, ¿no? Entonces, yo puedo estar jugando, no sé, un juego supuestamente educativo, yo qué sé, como el SimCity o el SimTower, durante siglos y no hacer ninguna conexión en mi cabeza sobre cómo eso lo llevo a mi vida cotidiana o usarlo para tratar de entender el universo. Es difícil, ¿no? Pues son muy buenos juegos y realmente constantemente te están pinchando para que pongas tu experiencia personal. Pero puede pasar, o sea, lo importante no es el videojuego si es educativo sí o no, sino si tenemos docentes, si tenemos padres, si tenemos gente en la sociedad que los puede utilizar para abrir la cabeza, para expandir la manera de ver el mundo de los jóvenes y también de los adultos, ¿no? de todos los humanos. Ese es el desafío. Hay juegos que se hacen con muy buena voluntad, pero está lleno, el camino al infierno está empedrado de eso, ¿no? La voluntad no es suficiente y no es necesaria. Lo importante es tener lugares donde poder tener experiencias. Y el videojuego permite eso. O sea, experiencias donde equivocarnos, donde cometer errores. En un videojuego uno se equivoca y no es un burro, no es un tarado. Es alguien que, me equivoqué, pruebo algo nuevo de una manera distinta. Eso es lo fundamental. El juego nos permite hacer eso, nos hace sentir bien. Los juegos son atractivos porque son difíciles y son complejos. Ese es el otro gran tema. Nos desafían. Y eso es lo que está faltando en el sistema educativo formal, en el trabajo, en todos lados. Desafío, algo que me mire a los ojos, no me mire desde arriba así con altanería, ni me mire desde abajo como diciendo, pobre, sino algo que se ponga a mi nivel y me desafíe, algo que me ponga un objetivo que no sea obvio para mí. Los juegos hacen eso, por eso los disfrutamos. Cuando el juego se hace demasiado fácil lo dejamos atrás. Y la educación es exactamente eso. Tiene que ser un desafío, no puede ser una pelotudez, no puede ser una cosa imposible. Tiene que ponerse a caminar al lado del que está aprendiendo. Ese es el espíritu de los buenos videojuegos. No hay videojuegos malos, pero obviamente estamos hablando de los buenos porque es de lo único que vale la pena hablar. Bueno, un videojuego es una forma más de jugar, básicamente. Y es como un gran salvoconducto para los jóvenes y los niños, para tener su espacio propio, su desafío propio, su momento de evasión conducido, manejado y regulado por ellos mismos. Bueno, un videojuego puede ser educativo, sí, puede ser educativo, como todas las actividades que se hacen en la vida. Todo tiene a un lado que hace un aporte a la experiencia que se hace con las diferentes cosas que vamos probando. El videojuego es justamente un lugar donde se hacen muchas experiencias en muy poco tiempo y de una manera muy atrapante. Entonces, ¿cómo no va a poder ser educativo? Ya el simple hecho de estar jugando es parte de un aprendizaje. El problema es cuando queremos que el videojuego sea prácticamente un sustituto de otras herramientas educativas y lo cargamos con esa responsabilidad a algo que no puede soportar semejante peso. Un videojuego es ante todo una instancia lúdica. Es una instancia que, a diferencia de un juego de caja, puede correr en una computadora, por lo cual, además de ser lúdica, es altamente motivadora. No creo que haya niño
al día de hoy que no tengan sus computadoras instalados videojuegos. ¿Un videojuego puede ser educativo? Creo que sí, que definitivamente, en la medida que ese videojuego abra horizontes y abra inquietudes y abra instancias en las cuales ese chico se sienta motivado a salir a aprender nuevas herramientas y nuevas aptitudes para mejorar en su calidad de jugador. Bueno, un videojuego es una forma de entretenimiento, básicamente. Lo que sí tiene es que agrega un componente que de repente no tienen los demás medios, que es la interactividad y la inmersión que genera en el jugador en el mundo donde está jugando. Cuando hablamos de videojuegos no podemos generalizar porque muchos videojuegos son diferentes, no es lo mismo un Tetris que un juego de andar disparando y matando zombies. Algunos funcionan con lógica, algunos funcionan con otras ciertas reglas, algunos son de pelea, algunos son de aventura, otros juegos son de explorar, son de un montón de cosas diferentes. Entonces, ¿para qué sirve y qué genera un videojuego? Bueno, genera inmersividad, es el componente más fuerte que tienen los videojuegos comparado con otros medios como el cine y teatro y lo que sea. Y los juegos sí pueden ser educativos porque experimentando esas cosas se aprende más o por lo menos se entiende más del tema que leyendo o viéndolo en tercera persona. Por ejemplo, si yo juego un juego donde tengo que explorar ciertos lugares, por más que lo lea, no lo voy a entender. Un ejemplo de esto, por ejemplo, que me viene ahora son los juegos de History Channel, en donde se juega de repente se pone en un bando de la batalla y se juega en un juego de estrategia. Entonces yo puedo entender cómo funciona cada componente de la estrategia y luego cuando leo un libro de historia puedo entender por qué ciertas decisiones o por qué ciertas cosas se dieron como se dieron, y no es que me las aprendo de memoria, porque si no tengo base suficiente para entender cómo funcionan las cosas, no voy a entender si lo leo duro en un texto, ¿no? ¿Qué es un videojuego? Pues un videojuego es una herramienta de ocio de los adolescentes, de los niños, de los adultos, de todas las personas, que puede tener una dimensión educativa, ya sea si está creado expresamente para ello como si no, porque los elementos que tenemos a nuestra disposición en nuestro entorno, en la vida cotidiana, tanto los videojuegos como cualquier otro tipo de juego, los computadores, los libros, son herramientas que se pueden utilizar en los procesos de aprendizaje. Y los videojuegos, como una herramienta más, pues es algo que es muy interesante que podamos utilizar también en la escuela, para no cerrarnos a los elementos que son verdaderamente de ocio en la vida cotidiana sobre todo de los niños y adolescentes, que son quienes tienen un papel importante en la escuela. Bueno, un videojuego puede ser educativo. De hecho, cualquier instrumento que nosotros tenemos a nuestra disposición en la vida cotidiana puede ser educativo, porque de todas las cosas con las que tenemos contacto aprendemos algo. Los instrumentos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana nos ayudan a relacionarnos con el mundo, con nuestro entorno, y los videojuegos también sirven para eso. En ocasiones se plantea si los videojuegos aíslan a los chavales, por ejemplo. Los videojuegos también son un elemento importante en su vida y también sirven como un elemento de interacción. Hablan sobre los videojuegos cuando se encuentran en el arenero, hablan sobre los videojuegos también cuando tienen contacto con sus amigos online, y por otros múltiples motivos los videojuegos pueden servirnos también para conectar con las materias del currículo. Un videojuego deportivo puede servir para trabajar sobre matemáticas. Podemos utilizar un videojuego de baloncesto para que los chavales de la escuela primaria intenten elaborar una estrategia para ver quién ha sido el mejor jugador del partido, haciendo una fórmula matemática y dando un peso a los puntos, a los rebotes, restando las acciones negativas. Cualquier videojuego puede tener un contenido que, desde la perspectiva del docente, que es quien es verdaderamente importante en esto, porque es el que maneja y el que controla la materia,
puede sacarle partido y puede utilizarlo como un recurso más dentro de la escuela para que los niños tengan una experiencia positiva de aprendizaje. En este caso con un videojuego, igual que se podría tener con muchos otros instrumentos.